solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores, agradecidos a Dios una vez más de poder estar con vosotros y compartir la palabra de Dios en este espacio que nos ocupa de figuras bíblicas, donde, bien sabéis, precisamente el mayor deseo de todo esto es poder estudiar la palabra de Dios, es poder movernos a través de las Escrituras y ver, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Simplemente hacer mención, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no es de interpretación privada, es decir, nuestro propósito no es interpretarla a nuestra manera, no es sacar una enseñanza para poder conseguir algún fin, ¿verdad? Simplemente hemos pasado tiempo con la palabra de Dios, hemos estado estudiándola y hoy traemos la figura de la leche espiritual no adulterada. Como bien sabrán algunos, estamos hablando en Primera de Pedro, capítulo 2, donde él tiene este propósito para la Iglesia y nos anima a que esto sea un deseo en cada uno de nosotros. Me gustaría leer 1 de Pedro capítulo 2 desde el versículo 1 y versículo 2. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien, este es el tema que hoy nos ocupa, la leche espiritual no adulterada. Y claro, juntamente con este ánimo, con este mandato o consejo, no sé yo muy bien cómo lo podríamos definir hoy, que aquí Pedro tiene para la Iglesia, de desear, empieza diciéndonos desechar. Entonces aquí encontramos un doble consejo. En nuestras vidas está bien que deseemos, pero para poder desearlo de una forma
como bien nos está diciendo, no adulterada, de una forma genuina, es necesario que tú y yo también vivamos desechando. Porque en la vida del cristiano nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que de continuo tenemos que estar despojándonos de muchas cosas que intentan llegar a nuestras vidas, o incluso a lo mejor con el tiempo nos hemos dado cuenta de, pequeñas cosas, podríamos decir, que pensamos que no pasaba nada, que estaba bien, pero el Señor en su palabra nos sigue enseñando que tenemos que seguir desechándolas. En el caso de aquí lo que nos está hablando es toda malicia, es todo engaño, es la hipocresía, son las envidias y son las detracciones. Es decir, podríamos hacer incluso nosotros alguna lista más de cosas que el Señor nos llama a seguir desechando de una forma continua en nuestras vidas. Pero el propósito, y a lo que hoy queremos animarte, es a que puedas vivir deseando la leche espiritual no adulterada. Entonces este es el tema que hoy nos ocupa y en esto vamos a estar moviéndonos hoy. Pues sí, como bien decía José, tenemos dos verbos que creemos que guardan mucha importancia, sobre todo en estos 3 versículos. Uno de ellos, como él bien decía, era desechar, otro es desear. Entonces creo que estos verbos tienen su profundidad no espiritual para nosotros poder entender, ¿no?, en una manera más clara, más correcta, lo que aquí en este caso, si es una advertencia, como si es un mandamiento, nos está exigiendo la misma escritura o la misma palabra de Dios. Podemos decir una cosa, que cuando se está hablando de desechar, hay un par de expresiones que a mí me han llamado la atención por el idioma y demás. Una de ellas tiene que ver con detenernos a nosotros mismos de nuestro estado o nuestra condición. Vale, suena un poco así complicado, pero creo que es muy sencillo. Más nosotros los cristianos creo que lo entendemos perfectamente. Tenemos que detener lo que es nuestro estado, lo que es nuestra condición. Y estoy hablando en primer lugar, tendríamos que decir en primer lugar, porque dice el texto, ¿no?, el versículo 1, que desechando se está hablando de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de la envidia. Bueno, estas cosas, cuando estamos mencionando estas cosas, estamos leyendo este texto, esta escritura, nos damos cuenta que no están tan lejos de nosotros. Son cosas que la hipocresía, la envidia, el engaño, sobre todo, el primer punto sería, o lo que me gustaría resaltar, es que cuando nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza, esto formaba parte de nuestra vida. Totalmente. Sería más manifestado en algunas situaciones, menos manifestado en otras situaciones, pero todos entendemos y reconocemos claramente que esto estaba y formaba parte de nuestra vida. Pero también tendríamos que decir, en segundo lugar, cuando hablamos de los nacidos de nuevo, ahora nos encontramos en una situación totalmente diferente. Por eso Cristo Jesús ha hecho una obra milagrosa en nuestra vida. En la condición que nos encontramos ante estas cosas que estamos mencionando, de la hipocresía, la envidia, el engaño, es que no queremos que controlen nuestra vida. Estamos hablando de algo totalmente diferente. Por eso aquí ya hay un ejercicio, hay una advertencia, hay un mandato, como bien decía José, de desechar. Y el otro punto que nos hace entender un poco este verbo desechar, también me gustaría comentarlo, tiene que ver con quitarse una prenda, desvestirse, abandonar algo. La Nueva Versión Internacional habla de la palabra abandono. Entonces ya estamos entendiendo un poco este verbo. Estamos quitándonos aquello que está molestando la obra de Dios en nuestra vida. Aquellas cosas que nosotros, por la misma revelación, por la misma palabra, por el mismo Espíritu Santo de Dios, sentimos y vemos que traen a nuestro corazón, estas envidias, esta hipocresía, trae aquello que a Dios no le agrada. Por tanto, este verbo, volvemos a repetir, que tiene que ver con desvestirse, tiene que ver también con abandonar. Y yo creo que así podemos ir entrando, ¿no?, un poco en estos versículos y viendo claro lo que realmente debemos de hacer. Es curioso porque precisamente este pasaje lo encontramos dentro de un contexto el que nos está animando o nos está llevando a tener una vida como santos, ¿verdad? Una vida de hombres, mujeres, quien quiera que leyese esta carta como cristianos tiene un mandato, y es a llevar una vida santa delante del Señor. Bueno, Pedro le está escribiendo a aquellos que habían sido esparcidos, entonces está diciendo, allí donde quiera que estéis, tenéis una obligación, y es
sed santos porque el Señor es santo, y nos anima a tener este tipo de vida. Entonces, en este contexto, encontramos que ahora Pedro nos está diciendo desechando. Me gustaba cómo lo expresaba Antonio, y ver esta forma de quitarte una prenda, pero dice desechando, es decir, si lo ves en el original como viene, y la traducción que tenemos en el castellano es un presente continuo, es decir, yo de continuo, es decir, yo he muerto a la malicia, yo he muerto al engaño, yo he muerto a la hipocresía, yo y cualquiera de los hijos de Dios, pero debemos de vivir velando para que estas cosas no estén en nosotros. Porque ahora hay un peligro, y es que si tú y yo nos permitimos, ¿verdad?, el estar sin desechar, el estar conformándonos, el estar caminando como si esto no tuviese que ver con nosotros, posiblemente, o mejor dicho, seguramente terminaríamos adulterando la palabra de Dios. Es decir, hoy en nuestros días, lamentablemente podemos ver hombres predicando la palabra de Dios adulterada. Y bien, en aquellos tiempos vemos que no era muy diferente. Y aquí algo que me está enseñando es que si yo anuncio o predico la palabra del Señor con malicia, la estoy adulterando. Si tú lo estás haciendo con cualquier engaño, si tú permites que dentro de la verdad del Señor entre cualquier engaño, estás adulterando la palabra del Señor. O si lo estás haciendo con hipocresía, es decir, si yo hoy vengo aquí y puedo hablar algo que sea muy correcto con la sana doctrina, pero mi vida está llena de hipocresía y dejo que esa semilla entre, estoy adulterando la palabra del Señor. Si tengo envidias o si soy un detractor de la vida cristiana y de la ley del Señor, estoy adulterando la palabra del Señor. Entonces, es una advertencia que está haciendo en tanto a lo que deseamos y a la vez a qué es lo que estamos transmitiendo. Nos anima, ¿verdad?, a poder pasar tiempo con la palabra de Dios, como nos enseña la Biblia, que es pura y que es santa, y de ahí poder alimentarnos. Por eso nos hace la mención de la leche espiritual, y alguna vez que otra encontramos la palabra del Señor como esta leche, ¿verdad?, que es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Pero tú y yo también tenemos que ser estos hombres, en este caso, capaces de discernir aquello que adultera la palabra de Dios, aquello que está leudando la masa, ¿verdad?, como esa pequeña levadura también que hemos visto. Entonces es necesario que tú y yo podamos pasar tiempo con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder desearla y para poder conocer aquello que no es adulterado. Pues sí, yo creo que tenemos ya claro un ejercicio que tenemos que de continuo estar poniendo en práctica, y tiene que ver con este verbo, desechar. Ahora el otro verbo también que nos aparece es desear, y cuando estamos hablando de deseo, estamos hablando de un deseo profundo. Yo creo que los cristianos entendemos bien, ¿no?, este deseo ardiente. También me atrevo a decir, como José decía hace un momento, un deseo continuo. No es un deseo que desaparezca en ciertos momentos o en la adversidad, sino un deseo continuo de estar tomando la palabra de Dios, la leche no adulterada, para nuestro crecimiento, porque estamos disfrutando de esta salvación, como bien nos está diciendo estos versículos. Entonces, también yo recuerdo lo que él bien decía, que claro, estamos ante una advertencia, estamos ante un recuerdo, estamos ante un mandamiento por el contexto, ¿no? Y el contexto sabemos que tiene que ver con la manera de conducirnos. Él lo estaba expresando, la verdad es que en una manera muy entendible, clara, y nos debemos de conducir en esta santidad, ¿no? El contexto está haciendo referencia un poco a la sangre del Cordero, vamos a enfatizar, la cual nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha permitido disfrutar del nuevo nacimiento, por supuesto por la acción también del Espíritu Santo, y nosotros disfrutamos de esta simiente sin corrupción en este nuevo nacimiento, y ahí queremos que nuestra vida esté deseando ser alimentada por esta palabra de Dios, que también tenemos que decir que cuando hablamos de la palabra de Dios no está adulterada, por supuesto, lo sabemos, es pura, es victoriosa, es santa, tiene poder en sí misma, bueno, y todo aquello que tú y yo podríamos añadir, ¿no?, por las Escrituras y por la experiencia que tenemos con la palabra de Dios. Pero es curioso, desear, tener este deseo ardiente. Y la verdad es que yo estaba pensando un poco también que hoy, a fecha de hoy, él estaba hablando también un poco acerca del adulterio también. Y
Estaba pensando que hoy casi todos los alimentos básicos, vamos a mencionar la leche en primer lugar, el aceite, etcétera, etcétera, el pan, todas estas cosas que son básicas y que están hoy en nuestras mesas para nuestra alimentación, estamos hablando literalmente, lo que tú y yo comemos cada día. Casi todos los alimentos básicos tienen un tipo de adulterio. Entonces, aquí me gustaba mucho cómo Dios expresaba, ¿no? El versículo 2, después de hablar de este verbo y desear, dice: como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Y claro, ahora hay que pensar mucho en José, en Caleb, en su hijo, la primera noche también, qué pasa con ellos, no sé si me estoy adelantando, pero forma parte también ahora de nuestra alegría, de nuestra oración. Y claro, allí en una pequeña conversación, cuando bajé a verle por primera vez, pues salió el tema cómo estaba siendo amamantado, y en este caso su mamá, su esposa, le está amamantando. Esa es la expresión que está usando aquí el Señor. Entonces, aquí estamos hablando de una leche no adulterada. No puede estar adulterada. En el mismo, esto es lo natural de la vida, estamos hablando de lo literal, pero claro, cuando se está haciendo este tipo de comparación, lo tenemos que llevar a lo espiritual. En esa manera nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, nos alimenta, y nos alimenta en una manera pura, limpia, lo que viene de Él. Si nosotros deseamos con todo nuestro corazón esta leche espiritual de primera mano, por usar esta expresión, que venga de su palabra en un deseo profundo, ahí estamos recibiendo y entendiendo y experimentando que la palabra de Dios no está adulterada, es libre, nos ha hecho libre, nos da la victoria, nos alimenta, podemos sentir, ¿no?, el poder que en sí tiene la palabra de Dios. Es curioso, ¿verdad? Porque me puse a ver en sí qué significaba esta palabra, no adulterada. Y claro, nosotros utilizamos dos palabras, es no y adulterada. En el original es simplemente una palabra que significa no adulterada. Y me gustaba mucho verlo porque en sí tiene muchos significados, pero todos nos van a llevar a lo mismo. Entonces, estamos viendo que esta leche espiritual que nosotros tenemos que desear es pura, es genuina, es sin fraude, es sincera, es sin duplicidad, sin mezcla y es incontaminado. Es decir, este es el Evangelio, esta es la palabra de Dios cuando el hombre no mete su mano, ¿verdad? Cuando el hombre no empieza a decir, sí, pero yo creo, sí, pero yo pienso, o empieza a anunciarla con un doble sentido o con otra doble intención. Entonces, esto es algo que lamentablemente no lo hemos encontrado a lo largo de nuestra vida cristiana. Hombres que pensaban, ¿verdad?, que sus pensamientos y que la palabra del Señor significaba otra cosa totalmente diferente. Pero ¿sabes qué pasa? Aquellos que han experimentado la leche espiritual no adulterada, es decir, aquellos que han experimentado la palabra de Dios de una forma legítima, no quieren otra cosa. Y rápidamente, en el momento que esto puede entrar en su paladar, ¿sabes qué hacen? Diferencian claramente, ¿verdad? O deberían diferenciar claramente, mejor dicho, cuál es la leche que están bebiendo, de dónde se están alimentando. Y esto nos tiene que ocurrir a cada uno de nosotros. Es curioso, también encontraba un ejemplo, y fíjate, los hombres que se dedican en los bancos y en las casas de monedas a comprobar los billetes que verdaderamente son originales de los falsos, ellos no examinan o ellos no están continuamente comprobando los falsos, simplemente tienen tanto tacto con el original, lo conocen tan bien porque han pasado tanto por sus manos que en el momento que llega uno que es falso, rápidamente lo saben identificar. Y entonces Pedro también nos está animando a esto a cada uno de nosotros, nos está animando a pasar tanto tiempo con esta leche espiritual, es decir, con la revelación que es la palabra de Dios del cielo a cada uno de nosotros, que en el momento que algo no venga de parte de Dios, seamos capaces de poder diferenciarlo y de poder confrontarlo, porque también entra aparte de esto, es decir, hoy estamos hablando de que la palabra de Dios es esta leche espiritual no adulterada y que nuestro deseo tiene que ser como el de un niño recién nacido. Y bien decía Antonio, yo veo a mi hijo, un bebé, apenas tiene una semana, pero a las 4 de la mañana tiene hambre, ¿sabes qué hace? Y llora hasta que consigue lo que quiere. Es decir, él, en cierta manera, se desvive por conseguir aquello que él necesita.
y precisamente la palabra de Dios es una necesidad en la Así es, vida de cualquiera de los hijos de Dios. Entonces, no podemos tener un cristianismo si no tenemos el deseo por la palabra de Dios. Y no podemos tener un cristianismo que le agrade al Señor si precisamente no nos estamos alimentando del alimento que Dios ha preparado. Es que esto es muy curioso, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un alimento preparado por completo, que es nutritivo para nuestra vida espiritual, y sin embargo encontramos en medio de nosotros a personas que de una manera o de otra lo quieren adulterar con un fin totalmente diferente, ¿verdad?, al cual el Señor ha creado. Pues sí, y sobre todo también podemos añadir, porque tenemos las escrituras para poder añadir algo, si no lo tendríamos complicado, que hay un resultado también. Hay un resultado de tal alimentación cuando es tan genuina, cuando es tan verdadera, cuando es con tanto deseo y con tanta necesidad, tenemos un resultado. El resultado nos lo hace ver claramente, aquí el texto dice, por medio de ella, importante, por medio de ella, lo repito, porque es importante observar simplemente, crezcáis. Aquí tenemos ya una palabra que tiene que ver con un resultado, el crecimiento, y nos dirige hacia la salvación. También es importante, yo creo que todo esto, si tú lo examinas y tienes un tiempo, te vas a dar cuenta que aquí hay mucho que ver en nuestras vidas para saber realmente si nosotros estamos tomando esta leche espiritual no adulterada. Se está hablando de crecimiento para salvación. Entonces, siempre que hablamos de salvación, creo que entendemos que esa buena obra que Cristo empezó en nosotros, está hablando de la perfeccionará. Ahí hay un punto de gracia, vamos a llamarlo, que tiene que ver con la salvación en Cristo Jesús que nosotros hemos recibido. Ahí nosotros en el nuevo nacimiento, por supuesto, recibimos también la salvación. Y en esta salvación vamos caminando, nos vamos perfeccionando por la palabra, vamos creciendo o vamos teniendo también una buena salud espiritual, que es importante. Y aquí tú y yo podemos hacer la comparación rápidamente de lo que es una buena salud o lo que es una mala salud en lo literal. Cuando hay buena salud, hay muchas ganas, hay apetito. Esto dicen también los médicos, hemos tenido la experiencia que el apetito está relacionado también con la buena salud. Cuando no hay ninguna gana de comer, algún síntoma. Bueno, estamos hablando un poco en unos términos más o menos que todos entendemos y captamos hacia donde me estoy dirigiendo, ¿no? Pero la buena salud espiritual también tiene que ver con el buen apetito. Y la verdad es que esta palabra crecer para salvación, a mí, de alguna manera, cuando estaba leyendo estos versículos, digo, este es el resultado. Mi vida tiene que estar aquí. Digo, tengo que estar en esta perfección, en este crecimiento, en este aumentar mi vida espiritual, aumentar mi fe, para hasta el día de Jesucristo, como bien nos enseña la Escritura y la palabra de Dios, recibamos esta salvación por completo. Vamos perfeccionándonos, pero vamos camino también de recibir una salvación por completo. Simplemente me acordaba rápidamente de aquella experiencia o de aquel anticipo que tuvieron Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, y ellos dicen que vieron a Cristo Jesús, tanto a Elías como Moisés, hablando y transfigurado, con esas vestiduras blancas. Estamos hablando de que pudo haber sido, y creo que puede ser que sea un anticipo de la vida venidera, de esta salvación ya recibida, por supuesto hablando de Moisés y hablando de Elías, claramente, pero recibida en la persona de Cristo. Por eso este versículo que también estoy mencionando, acerca de que nuestra vida sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo, nos habla de un buen deseo, ¿no? O de estar alimentado o de estar creciendo en esta salvación. Pues sí, precisamente dice creciendo, ¿verdad?, para salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de esta leche espiritual no adulterada, por medio de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios, cuando es genuina, es decir, cuando viene de parte de Dios, es decir, es algo que hoy lo estamos dando por hecho, y ojalá así sea, ¿verdad?, en cada lugar de quien quiera que nos esté escuchando, que pueda pasar tiempo con la palabra de Dios sin adulterar, genuina, como es, con una revelación de parte de Dios que a día de hoy lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, solamente hay un resultado favorable, y es
crecimiento o es salud espiritual. Entonces, tú hoy no te puedes quedar, ¿verdad?, siendo la misma persona que eras hace unos meses o hace unos años atrás cuando el Señor te rescató. Y otro punto que me gustaba resaltar también, lo que decía Antonio, es que si en algo se evidencia de que estamos siendo alimentados por la palabra del Señor, es que siga habiendo este apetito. El Señor trae el apetito, trae el deseo por su palabra, y a la vez Él lo sacia, y Él vuelve a traer un hambre por su palabra, y Él lo vuelve a saciar, y todo esto es por su palabra. Entonces, lo que produce en nuestras vidas es una buena salud espiritual. Es decir, en nuestras vidas está abundando la palabra del Señor, y es evidente entre nosotros, en nuestras vidas estamos dando el fruto que a Dios le agrada, y esto es evidente. En nuestras vidas estamos viviendo como iglesia mismamente dentro de el orden que Dios le agrada, ocupando cada uno su lugar dentro del cuerpo de Cristo, y esto tiene que ser una evidencia en nuestras vidas a cualquiera que nos vea dentro de la casa de Dios. Porque entre nosotros ocurre, cuando alguien no anda fino, se ve, ¿verdad? Y muchas veces lo dices, fíjate, ese hombre, algo pasa, algo falla. Y seguramente, ¿verdad?, tenga que ver con la palabra del Señor. Incluso encontramos a un David habiéndose equivocado, habiendo fallado al Señor, y cuando se presenta Natán el profeta delante de él, no le dice por qué has mentido, no le dice por qué has adulterado. ¿Sabes qué le dice? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Entonces, cuando nuestra relación con la palabra del Señor no es la adecuada, empezamos a flaquear, empezamos a bajar nuestra mirada, bajamos la guardia y empezamos a estar enfermos, podríamos decir, espiritualmente, posiblemente porque el pecado ha entrado o porque cualquier tipo de engaño ha llegado a nuestras vidas en el momento que hemos dejado de desear la leche espiritual y hemos deseado otro tipo de cosas. Simplemente me gustaría recordar unas palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, Pablo le estaba dando un encargo a Timoteo. Timoteo ya empezaba a ocupar un lugar dentro de la iglesia, y algo que le está diciendo es que si tú sigues en esta doctrina, algo que vas a evidenciar es que como buen soldado de Jesucristo estás siendo bien nutrido. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Para que nadie se alarme cuando escuchamos la palabra doctrina, aquí podríamos decir enseñanza, es decir, y de la buena enseñanza que has seguido. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, en sus días has escuchado una buena enseñanza, y si hoy la estás siguiendo, hoy podemos decir, estás siendo bien nutrido por la palabra de Dios. Ahora continúa diciendo, desecha, ¿ves? Otra vez encontramos aquí esta parte de desechar. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Me gustaría bajar hasta el versículo 16. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra vez le está diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que estás teniendo. Procura que tu enseñanza sea sin adulterar, que no sea por envidia, que no sea con hipocresía, que sea de una forma pura y de una forma sincera, porque de esta manera es de la que el Señor nos ha encargado a los que tenemos la oportunidad de anunciar su palabra, que la prediquemos día tras día, y nos dice que es a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento vas a encontrar a hombres o vas a encontrar a personas necesitados de ser alimentados por la palabra que viene del cielo. Y simplemente como una realidad que vivimos en nuestros días, y no es por alardear de nosotros, pero cuántas veces hemos encontrado a alguien llegando a nuestras iglesias o a nuestros lugares de reunión diciendo, nunca había escuchado predicar así, y no por el denuedo, sino por la sencillez de la palabra del Señor, que puede llegar hasta el corazón del hombre con las tinieblas más grandes en sus vidas. Y te digo, lo hemos escuchado en personas que han ido iglesia tras iglesia, congregaciones, conociendo sectas, denominaciones, pero ¿sabes qué pasa? Que la palabra de Dios está por encima de todo ello, y cuando es predicado con pureza, y cuando es predicado con sinceridad y en una fe genuina, tiene un fruto, y es lo que buscamos y es lo que deseamos. Por eso, como cristianos, no simplemente estamos aquí anunciando, sino que anteriormente y continuamente hacemos un trabajo de vivir desechando aquellas cosas
que pueden traer un añadido a la palabra de Dios y como tal traer un malestar dentro de la Iglesia de Dios. Pues sí, yo voy a ir concluyendo también, el tiempo se nos ha echado encima, siempre nos pasa, como el tiempo no para, se nos echa encima. Nunca le ganamos. No ganamos la partida al tiempo, también es bueno, También. Simplemente pues comentar cómo termina este versículo 3 que dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y simplemente aquí veía un tipo de advertencia a que seamos genuinos con la manera de vivir en la palabra de Dios, con la manera de buscar la palabra de Dios, de crecer en la palabra de Dios. Es un ánimo y es una advertencia también para evitar todo lo que José estaba expresando. Y aquí hay un salmo que nos puede recordar, Salmo 34, el versículo 8, lo que aquí Pedro también estaba queriendo decir. Y dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pedro de alguna manera también está diciendo que la palabra de Dios ha sido dulce para su vida. Creo que esta expresión también debe de abundar en nuestro corazón. La palabra de Dios como esa miel también, como esa dulzura que hemos recibido y en la cual vivimos, en el sentido, ¿no? Hablo de esta dulzura en el sentido de que ha sido quitado la amargura del pecado, en ese sentido. Porque esta es la experiencia o esta es la advertencia. La advertencia tiene que ver a que seamos genuinos en poder estar viviendo en la palabra de Dios. Y esto es uno de los efectos que hace en una manera personal. Esta misma dulzura de la palabra de Dios que en sí tiene poder, ha quitado, ha alejado de nosotros esta amargura del pecado o esta condenación también, para que cuando hablamos de la palabra pecado tenga también un peso, ¿no? Que de alguna manera nos haga correr, ¿no? A Cristo, a la cruz, nos haga correr a poder vivir en esta realidad, a poder querer desear esta obra y estar viviendo y creciendo en esta obra poderosa de la misma palabra de Dios. Pues sí, es una realidad. Simplemente para concluir, ¿verdad? Me gustaría de alguna manera o de otra desenmascarar alguna enseñanza adulterada, simplemente mencionarlas, ¿verdad? Como son el tema de la prosperidad, ¿verdad? Que en nuestros días parece que abunda mucho, o simplemente el ecumenismo, que parece que todo vale, ¿verdad? Que ya no es simplemente por medio de Jesucristo, sino que cualquier religión todas están unidas y todas llevan a un mismo fin, o este tipo de predicaciones llenas de sentimientos que llegan simplemente a cautivar la parte emocional del hombre, pero la palabra de Dios llega hasta lo más profundo del hombre. Entonces, simplemente nuestro deseo es como aquellos reformadores, ¿verdad? Dice que sacaron 5 enseñanzas claves, no las vamos a desglosar ahora, pero que llegaron a ser hasta el día de hoy 5 pilares fundamentales en la vida de cualquiera de los hijos de Dios, y el primero de ellos era solamente la Escritura, otro de ellos era solamente la fe, otro es solo por gracia, otro de ellos es solamente por Cristo y otro solamente a Dios sea la gloria. Entonces, levantando estos 5 pilares de una sana doctrina, de una leche espiritual que no tiene nada que ver con el adulterio, me gustaría que esto pueda ser una realidad en cada uno de nuestros espectadores. Con esto, por mi parte, me despido. A Dios sea la gloria en todo lo que podemos hacer y gracias por su palabra, la cual no hay nada que añadirle. En ella encontramos toda la respuesta que necesitamos y todo cuanto necesitamos para nuestra vida espiritual lo encontramos en la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Igualmente, un fuerte abrazo a toda la audiencia y con este ánimo de desear, ¿no? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Nos despedimos y hasta el próximo programa. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador,
es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia